Hemos estado en una serie de 4 semanas estudiando y aprendiendo sobre el tiempo o la tradición cristiana de lo que es el Adviento. El Adviento significa llegada. Y en estas 4 semanas de Adviento hemos aprendido 4 diferentes temas. Hoy vamos a ver el cuarto, que el propósito es que nos ayuda a preparar nuestros corazones, nos preparamos nosotros para la llegada de Cristo. Primero, cuando nació Jesucristo, nos preparamos para celebrar este nacimiento de Jesucristo. Y las 4 semanas han tenido un tema. El primero es la esperanza, que Jesucristo es nuestra esperanza. El segundo tema, la segunda semana, encendimos la vela de paz, exactamente. Esperanza, paz. Y la semana pasada nos dirigió el Ministerio de Niños y los Jóvenes en el tema de gozo. Y hoy encendemos la vela y aprendemos sobre el tema de amor. Así que encendamos la vela. Y vamos allá a empezar este tiempo del mensaje. ¿Por qué no oramos ya para entrar en este tiempo? Padre Santo, gracias. Gracias, Padre, por este día. Este día estamos reunidos como una comunidad, adorándote, glorificándote, honrándote, Padre Santo. Gracias por tu presencia que está aquí en este momento. Padre, gracias por esta gran historia que vimos, que tú mandaste a tu Hijo a este mundo con un propósito que es para morir por nosotros y ofrecernos esa salvación eterna. Padre, gracias por este tiempo. Pido que lo que se comparta hoy, este mensaje, que tu Espíritu Santo lo unja y que llegue a los corazones y que les comunique lo que tú quieras comunicar hoy en día. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús. Amén. Hoy encendimos la vela de amor. Y si somos honestos, a todos nos encanta una historia de amor o una película de amor. Nos amamos el amor. Amamos el conocer un poco más del amor. Vemos películas, leemos libros, historias, vemos programas de televisión que tienen que ver con el amor. Ese puede ser un amor romántico entre un hombre y una mujer. Puede ser un amor, una historia de amor dramática. Tal vez como una persona quiere estar con otra, pero esa persona está con otra. Nos fascina, eso es como un chisme de amor, esas historias, esas películas. O vemos esas películas de amor que tiene que ver con toda la familia y ese amor entre familia o entre amigos, un amor muy diferente, pero nos fascina escuchar cuentos de amor, leer cosas o ver películas de amor. Historias que nos hacen reír, algunas nos hacen llorar. Mi mamá es una persona que el momento que tú enciendes o pones una película de amor ya está llorando y se llora toda la película. Y hay muchos, me imagino, aquí que también lloran al ver una película de amor o escuchar algo así. Y yo quiero compartirles hoy una historia de amor. Si vemos todas las otras historias, la mayoría empieza con una frase. Y esa frase es: había una vez. Pero la historia que yo les quiero contar no empieza con esa frase de había una vez, sino esta historia empieza con porque de tal manera amó Dios al mundo. La Navidad es una historia de amor, si no lo sabías. Y no es la típica, no es entre un hombre y una mujer como lo que vemos en una película, sino es mucho más profundo este amor. La Navidad es una historia de amor entre un padre y un hijo. Antes de que naciera Jesucristo, 700 años antes de que naciera, hubo un profeta, el profeta Isaías. Dio una profecía. Mira lo que dice en Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha, ¿qué, iglesia? Se nos ha dado.
Ahora quiero que se imaginen esto conmigo. Antes de que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara el cielo, las estrellas, la luna, el mar, los animales, la humanidad, hubo un tiempo en que estaba Dios el Padre y Jesús el Hijo. Estaban en una unidad perfecta. Y Jesús mismo dice en la palabra de Dios que yo soy el Padre, somos uno. Y en ese tiempo era un amor perfecto. Pueden poner la imagen otra vez, por favor, entre el Padre que ama a su Hijo de una forma que honestamente ningún padre aquí sabrá cómo amar de la forma que amó el Padre. Y también el Hijo amó a su Padre de una forma que nosotros como hijos no sabemos, porque era un amor perfecto, es un amor perfecto. Hasta que llegó el tiempo, hasta que llegó la primera Navidad. Cuando llegó la primera Navidad fue el Padre se despidió de su Hijo y envió a su Hijo. Dio a su Hijo. Gálatas 4:4 dice: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios, ¿qué, iglesia? Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos padres hay aquí en este cuarto? Algunos padres. Me imagino que casi todos los padres conocen el dolor o qué tan difícil es enviar a su hijo. Como cuando pienso en esto, yo todavía no he vivido esto, pero lo he leído, lo he vivido como hijo, pero no tanto como padre. El momento que llega el primer día de la escuela. Uno se despierta, se levanta, uno baña a su hijo o su hija, lo alista, le da de comer, su desayuno, se van a la escuela, están hablando, tal vez estás orando por tu hijo, le das un consejo, llegan a la escuela, se bajan del carro, toman 50 fotos antes de enviar a su hijo y es el momento en que uno se despide y envía a su hijo al colegio. Y he escuchado y he visto que muchos padres cuando envían a su hijo entran a su carro y empiezan a llorar. Y llorar y llorar y llorar, aunque lo van a ver en unas horas. Empiezan a llorar y llorar porque tienen que enviar a su hijo. O tal vez ya lo has vivido, enviar a tu hijo o hija a la universidad. Cuando se van a otra ciudad o otro estado, uno siente esa separación, ese dolor. O tal vez tienes un hijo o una hija que ya se casó y ya no regresará a casa, pero si no vive en su hogar con su cónyuge. Pero entendemos el dolor de la separación cuando uno envía a su hijo o hija. Ahora imagínate eso, pero es mucho, mucho, mucho más profundo. Porque el Padre envió a su Hijo del cielo a la tierra y con un propósito muy, muy específico. No, para Él no era que lo dejaba y lo recogía ya cuando terminaba el colegio, pero era que lo envió con un propósito muy específico que lo conocemos, que es que vino a morir por nosotros. Pero eso ya es entrando a Pascua y Domingo de Resurrección. Pero entendemos que al enviar a su Hijo, eso era un amor que daba. El Padre dio a su Hijo, envió a su Hijo, porque el amor verdadero siempre cuesta. Así que la Navidad es una historia de amor entre un padre y un hijo. Y también la Navidad es una historia de amor entre una madre y un hijo. ¿Cuántos saben que el amor del padre y el amor de la madre es muy diferente? Es muy diferente. Aquí todos los padres, pues, muy diferente. Las madres también muy diferente. Yo he tenido a mi bebé unos 2 meses y medio casi. Y yo ya he visto diferencias en cómo mi esposa cuida a Santiago y cómo yo lo cuido. Ella lo cuida con una ternura, con un cuidado, y yo también lo cargo, pero tengo ganas de tirarlo en la cama, pegarle con una almohada y jugar así brusco, porque pues así a veces juega el padre con su hijo, porque amamos igual,
pero de maneras diferentes. Y yo ya tengo ese deseo que ya quiero salir a jugar deportes con él, salir a arreglar el carro con él. Y la mamá tiene deseos diferentes. Todos los padres y las madres, sí, muy diferente como amamos a nuestros hijos. El padre que amó de la forma que envió a su hijo, envió a ese hijo y confió en esta muchacha, en María. María, el ángel se le aparece a María y dice que ella es favorecida y le dice que dará a luz a un hijo por medio del Espíritu Santo. Y se le dice que se le ponga el nombre al niño Jesús, porque va a ser quien va a traer la salvación, que va a salvar a la humanidad. Y uno lee eso y uno dice, gloria a Dios, qué increíble. Pero yo me pongo en los zapatos de María y yo me pongo a pensar, han estudiado y parece que tenía como unos 13, 14 años en ese tiempo. Imagínate, una jovencita embarazada antes ya del matrimonio en un pueblo pequeño. ¿Y qué me pongo a pensar yo? ¿Cómo sería esa conversación con José? Dice, oh mira, amor, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Estoy embarazada, pero te juro, era el Espíritu Santo, te lo prometo. Menos mal, Dios ya tenía todo en control y se comunicó con todos, pero imagínate el peso, tal vez la preocupación. Y después de eso, cuando José y María están de acuerdo, tenían que ir a un camino largo a Belén, montados en burro. Yo este año vi a mi esposa muy incómoda en un carro siempre que viajábamos. Imagínate en un burro, embarazada, con los pies hinchados, y me imagino que tenían que parar cada 5 o 10 minutos a ir al baño, porque todos sabemos que una mujer embarazada tiene que ir al baño muy a menudo. Pero vemos esta jornada en lo que vemos María y José. Van a Belén y no encuentran un lugar, no encuentran una habitación para poder recibir a este bebé. Pero sí hay un sitio sitio muy humilde, un pesebre, donde pueden tener a su hijo Jesús. Y lo tienen de una forma, como vimos, maravillosa con esa historia. Y a los 8 días se les aparece una persona, Simeón. Y Simeón les tiene una profecía, una revelación de Dios, una palabra de Dios. Y eso es lo que dice en Lucas 2, 34 a 35. Dice, este niño Jesús fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y esta es la parte que me imagino que ninguna madre quisiera escuchar. Y una espada atravesará tu propia alma. Le dijo, vas a tener un niño, vas a tener un hijo que va a cambiar la historia de la humanidad. Pero ese hijo fue mandado para morir. Ninguna madre quisiera escuchar esas palabras. Pero aún así María amó a su bebé de una forma, y me imagino que sabiendo eso lo amó aún más. Yo me imagino los 33 años que tuvo con Jesús, que lo bañaba, le daba de comer, lo cuidaba como una madre cuida a su hijo, con un amor, con una ternura, y ella amó aún sabiendo que le costaría. Y este es un amor que nutre. Este es un amor que sufre. Es un amor que todas las madres dicen, sí, ese es amor de madre. Entonces vemos que la Navidad es una historia de amor sobre un padre y un hijo. También es una historia de amor entre una madre y un hijo. Pero también la Navidad es una historia de amor entre el hijo y nosotros. Es una historia de amor del hijo y nosotros, cada uno de nosotros. Había un discípulo, su nombre es Juan.
Juan el discípulo, y su hermano Santiago. Juan era un discípulo muy apasionado. Juan era un discípulo impulsivo, era intenso, conocido porque reaccionaba muy rápido, se enojaba, quería pelear. Juan era intenso. Uno mira a Juan y uno dice, yo no sé por qué Jesús lo escogió para ser su discípulo. Es una de esas personas que uno mira y dice, no, esa persona nadie lo escogería. Ese es Juan. Y Juan, Jesús tenía un apodo para Juan y su hermano. Me fascina que Jesús tenía apodo para ciertas personas. A mí me fascinan los apodos. Y viene y le pone un apodo, dice en Marcos 3:17 que le puso un nombre que significa hijos del trueno. Imagínate ese apodo, hijo del trueno. Ese niño tenía que ser tremendo, Juan cuando era niño, pero ahora adulto, aún así, hijos del trueno. Otra vez, Juan no era el discípulo tranquilo y apacible que tal vez imaginamos. No. Era una chispa, se enojaba, emocional, rápido para enojarse. Y en una ocasión, cuando no aceptaron a Jesús entrar a un pueblo, él quiso hacer descender fuego del cielo y quemar a esa persona. Ese era Juan, el discípulo. Y era el tipo de persona que no esperaría que Jesús eligiera. Pero aún así Jesús no rechazó la intensidad de Juan. Aún así Jesús no lo rechazó. ¿Qué hizo Jesús? Vino y trajo un amor incomparable. Lo amó y lo transformó. El amor de Jesús no borró su pasado, porque todos tenemos un pasado, pero lo que hizo el amor de Jesús es que redefinió su futuro, cambió su futuro. Juan ya no era esa persona que todos vemos que era o que él pensaba, pero su identidad cambió. Su identidad fue transformada después de caminar con Jesús, después de experimentar su gracia, su perdón, su amor. Tanto fue la transformación que Juan se veía a él mismo diferente y ya no se describía como Juan el intenso o Juan, cual sea la palabra, pero Juan es el autor del libro de Juan y él habla de un discípulo y lo describe de esta forma, dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y adivinen de cuál era ese discípulo. Juan escribía, Juan el discípulo a quien Jesús amaba. Pero uno ve esa transformación en su vida donde él se describe de una forma que es identificada por el amor de Cristo. Porque el amor cambia la manera en que Juan se veía a sí mismo. Juan pudo haberse descrito de otra forma. Él pudo haber dicho el discípulo que antes era un hijo del trueno, que antes se equivocó, que aún tenía mucho que aprender, el discípulo que tenía un pasado, el discípulo que cometió un error, el discípulo que... Y esa lista puede seguir, pero no lo hizo. En cambio, lo que hizo lo describe como el discípulo quien Jesús amaba. Y no fue porque Juan se mereció ese título o porque fue perfecto y tuvo un cambio, no, sino porque el amor de Jesús cambió la manera en que él se veía. Y eso es lo que hace el amor de Cristo. De eso nos acordamos del amor cuando encendemos la vela de amor y vemos que Jesús vino por amor. No solo cambia nuestro comportamiento al aceptar este amor, sino que cambia nuestra identidad. Y aquí es lo que quiero o lo que importa más de todo esto, que todo lo que estamos hablando de Juan no es único a su historia. No, pero toda persona que experimenta este amor de Jesucristo es transformada.
toda persona que viene con algún pasado, con algún error, con alguna vergüenza, venimos y nos transforma el amor de Cristo. Mira, Juan escribió este libro, pero aún más que el libro, escribió tal vez el versículo más conocido en el mundo. De toda la palabra, de toda la Biblia, hay un versículo que me imagino casi todos conocen, aún los ateos, aún los que no creen, conocen este versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan escribe el versículo que describe toda la historia de Navidad, el propósito de por qué envió a Jesucristo, describe el amor del Padre, y Juan escribe en otro libro cómo es este amor verdadero. En primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor no comienza porque nosotros buscamos a Dios, no, Él nos amó antes que nosotros los buscamos. Él nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando estábamos en error, en pecado y fallábamos. Gloria a Dios. Y yo les hice una pregunta: ¿cuál es la razón de la temporada? Cristo. Pero Cristo vino por una razón. Muchos dicen que Jesús es la razón de la temporada, pero la realidad es que la razón por la que Jesús vino a la tierra fue por ti. La razón de la temporada de Navidad es por ti. Dios mandó a su Hijo por ti. Tú con tu pasado, tú con tus preguntas y dudas, tú con tu vergüenza, tú con tu anhelo de hacer el bien, tú eres la razón de la Navidad. Porque tanto amó Dios a ti, que mandó a su Hijo a morir por ti, para que tú no seas condenado, sino para que tú seas perdonado. Por eso fue que mandó a Jesús. Dios mandó a su Hijo. Y tal vez entramos hoy con un deseo de celebrar la Navidad y nos olvidamos de por qué es que celebramos la Navidad. Y es que Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a ofrecernos vida eterna. Jesús vino a perdonarnos. Jesús vino a transformarnos. Jesús vino a amarnos. Y se nos olvida eso. Se nos olvida eso y celebramos y nos enfocamos en las cosas que no es importante en este tiempo de Navidad. Y mi deseo es que hoy tal vez escuchaste esto por primera vez, que Dios te amó tanto a ti, que envió a su Hijo a morir por ti, que su Hijo vino y transformó al mundo, cambió al mundo, pero sobre todo vino a amarte a ti, a cambiarte y transformarte a ti y ofrecerte vida eterna con Él. Y tal vez es la primera vez que estás escuchando esto y quiero invitarte a algo, porque Jesús es un regalo, trae un regalo, pero un regalo no es forzado, sino un regalo uno recibe. Así que hoy quiero invitar a todos que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Tal vez esa es la primera vez que tú escuchas de que hay un Dios que te ama, que mandó a su Hijo a morir por ti, que hay un camino en que llegamos a la salvación, en que llegamos al perdón, que Jesús vino por ti.
y tú dices, yo quiero eso. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Yo quiero recibir ese regalo. Yo quiero aceptar ese hijo quien el Padre mandó. Y tal vez este eres tú, que tú dices, ya no me quiero ser identificado por mi pasado, sino quiero ser transformado. Y esta es tu oportunidad hoy, a reconocer que Jesús es tu Salvador. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón, aceptarlo como nuestro Salvador y empezar una vida nueva con Él. Y si tú nunca has hecho esto, nunca has aceptado a Jesucristo, nunca has pedido perdón, hoy es ese día que lo puedes hacer. Así que con cada ojo cerrado, con cada cabeza inclinada, les quiero invitar. Si este eres tú y tú dices, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador, yo quiero aceptarlo como mi Padre, como mi perdón, como el que me va a transformar, quiero que alces tu mano en este momento. Veo esas manos, gloria a Dios, veo esas manos, amén, amén, veo esas manos. Van a haber unos sugieres quien les va a traer una tarjeta de conexión, o al final del servicio busca una tarjeta, porque con todos los ojos cerrados queremos orar por ti, queremos orar contigo, porque al aceptar a Jesucristo estás empezando una jornada nueva, estás empezando una vida nueva, y es importante estar rodeado de gente que ore por ti y esté contigo. Así que vamos a hacer una oración aceptando este regalo. Así que quiero invitar a todos en el cuarto, vamos a repetir esto. Dios, hoy vengo delante de ti. Reconozco que tengo una necesidad. Reconozco que te necesito a ti. Reconozco que he pecado y que me he alejado de ti. Gracias por amarme primero. Gracias por enviar a Jesús por mí. Hoy recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Yo creo que murió por mis pecados y que resucitó para darme vida nueva. Hoy dejo la oscuridad y camino hacia la luz. Hoy recibo tu perdón, tu gracia y tu amor. Jesús, confío en ti, entrego mi vida en tus manos. Y en el nombre de Jesús, amén.